La viuda creyó que mudarse a una hacienda abandonada sería su último intento por empezar de nuevo. Nadie le habló de los susurros al caer la noche, ni de las puertas que se abrían solas, ni del secreto enterrado bajo la casa. Pero cuando encontró aquello oculto tras un muro sellado, comprendió que la hacienda no la había elegido por casualidad, y que su vida jamás volvería a ser la misma. El día que Clara llegó a la hacienda, el cielo estaba cubierto por nubes bajas, densas, como si el mundo contuviera la respiración. El portón de hierro se abrió con un lamento largo, oxidado, y el sonido resonó en el campo vacío. Clara apretó el volante. No había marcha atrás. Había vendido lo poco que le quedaba en la ciudad para comprar aquella propiedad olvidada, una casa grande, demasiado grande para una mujer sola, pero era barata, y eso era lo único que importaba. Su esposo había muerto hacía 2 años. Un accidente, dijeron. Desde entonces, la ciudad se había vuelto insoportable, miradas de lástima, silencios incómodos, recuerdos en cada esquina. La hacienda representaba silencio, distancia, una oportunidad de respirar sin que nadie le preguntara cómo estaba. La casa se alzaba al fondo del camino como un animal dormido. Sus paredes blancas estaban manchadas por el tiempo, las ventanas oscuras parecían ojos cerrados que se negaban a despertar. Al bajar del coche, Clara sintió algo extraño, no miedo, sino una sensación más profunda, como si hubiera cruzado un límite invisible. Al entrar, el aire era frío y olía a polvo antiguo. Cada paso levantaba ecos que no parecían suyos. Caminó por el salón principal, observando los muebles cubiertos con sábanas amarillentas que el antiguo dueño había dejado atrás. Nadie había vivido allí durante más de 20 años. Nadie quería hacerlo. La primera noche fue silenciosa, demasiado silenciosa. Clara se acostó temprano, agotada, pero no logró dormir. La casa crujía como si respirara. A medianoche, escuchó un golpe seco, proveniente del ala oeste. Se incorporó en la cama, con el corazón acelerado. Pensó en animales, en el viento, en cualquier explicación lógica. No fue a investigar. Los días siguientes se dedicó a limpiar. Cuanto más ordenaba, más sentía que la casa se resistía. Objetos que había colocado reaparecían en otro lugar. Puertas que juraba haber cerrado amanecían abiertas. Una tarde, encontró una llave antigua sobre la mesa de la cocina. Era pesada, de hierro negro, y Clara estaba segura de que no estaba allí antes. Intentó ignorarlo. Hasta que llegó el sótano. La puerta estaba oculta tras una alacena. Clara la descubrió por accidente, cuando una tabla del suelo cedió ligeramente bajo su peso. Bajó los escalones con una linterna temblorosa. El aire era húmedo, espeso, y las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados directamente en la piedra. No eran decorativos. Eran marcas hechas con intención. En el fondo del sótano encontró un muro sellado, distinto al resto. Al acercarse, la linterna iluminó algo que le heló la sangre, desde la grieta del muro salía un leve susurro, apenas audible, pero real. Una voz. No entendía las palabras, pero la voz pronunciaba su nombre. Clara retrocedió, respirando con dificultad. Subió corriendo y cerró la puerta del sótano con la llave antigua, sin saber por qué estaba segura de que esa llave era para eso. Esa noche no durmió. Y al amanecer, encontró una nota sobre la mesa del salón. No había letra conocida. Solo una frase, escrita con tinta oscura. Por fin regresaste. Clara sintió que las piernas le fallaban. Aquella casa no estaba vacía. Nunca lo había estado. Y lo que había detrás del muro sellado la había estado esperando durante años. Esa misma tarde, decidió derribar el muro. Y cuando el primer ladrillo cayó, algo al otro lado golpeó con fuerza, como si hubiera estado esperando la señal. Clara dio un paso atrás cuando el golpe resonó detrás del muro. El eco se extendió por el sótano como un latido profundo. Su instinto gritaba que huyera, que subiera las escaleras y no mirara atrás, pero algo más fuerte la mantenía allí, con la linterna temblando en la mano. El golpe volvió a repetirse. Esta vez, más lento.
Más consciente. No es real, susurró, intentando convencerse. Tomó una barra de hierro que había encontrado antes entre los escombros y golpeó otro ladrillo. El muro cedió un poco más, dejando escapar un aire helado que apagó la linterna por un segundo. En la oscuridad total, Clara escuchó una respiración que no era la suya. Cuando la luz regresó, vio un pequeño hueco detrás del muro. No había una habitación, había una especie de cámara estrecha. Y dentro, algo envuelto en telas negras, cubiertas de polvo y símbolos idénticos a los de las paredes. La respiración provenía de ahí. Clara gritó y dejó caer la barra. El sonido rebotó, pero nadie respondió. La respiración se detuvo de golpe. Durante largos segundos, no se movió. El silencio se volvió tan pesado que le dolían los oídos. Finalmente, dio un paso al frente. Tocó la tela con la punta de los dedos. Estaba tibia. Retrocedió, subió corriendo las escaleras y cerró la puerta del sótano con llave. Pasó el resto del día sentada en el salón, sin encender luces, con la sensación constante de que la casa la observaba. Al anochecer, escuchó pasos arriba, en el pasillo del segundo piso. Ella estaba sola. Subió lentamente, sujetando un cuchillo de cocina. Cada paso hacía crujir la madera. Al llegar al pasillo, vio que la puerta de la habitación principal estaba abierta. Dentro, sobre la cama, encontró algo que le hizo caer el cuchillo. La tela negra del sótano estaba extendida sobre las sábanas. No recordaba haberla tocado. No recordaba haberla subido. Pero allí estaba, como si la casa la hubiera colocado para ella. Debajo de la tela había un cuaderno viejo, de cuero agrietado. Al abrirlo, reconoció inmediatamente el nombre escrito en la primera página. Era el de su esposo. Clara sintió que el aire le faltaba. Las páginas siguientes estaban llenas de anotaciones, dibujos de la hacienda, mapas del sótano, y fechas. Fechas de hace más de 20 años. Mucho antes de que ella conociera a su marido. Las últimas líneas estaban escritas con una letra temblorosa. Si ella vuelve, no debe abrir el muro. No debe escuchar las voces. La casa miente. Las luces se apagaron. En la oscuridad, algo habló desde abajo, desde el sótano, con una voz clara, humana, idéntica a la de su esposo. Clara, abre la puerta. Su cuerpo se congeló. Las lágrimas corrían por su rostro mientras retrocedía contra la pared. Esa voz no podía ser real. Él estaba muerto. Ella lo había enterrado. Te estuve esperando, continuó la voz. La casa también. La puerta del sótano comenzó a golpear desde dentro, una vez, 2 veces, cada vez más fuerte. Clara entendió entonces que su esposo no había muerto por accidente. Había intentado sellar algo. Algo que ahora sabía su nombre. Y lo peor no era que la cosa detrás del muro quisiera salir. Lo peor era que la casa estaba ayudándola. Clara pasó la noche encerrada en su habitación, empujando el armario contra la puerta mientras los golpes del sótano resonaban como un corazón furioso bajo la casa. No fueron constantes. Eso fue lo peor. Golpeaban, se detenían, y cuando el silencio parecía seguro, la voz regresaba, susurrando su nombre con una ternura cruel. Al amanecer, todo cesó. El sol entró por la ventana como si nada hubiera ocurrido. Clara no sabía si había sobrevivido a una pesadilla o si la casa simplemente estaba esperando. Con el cuerpo rígido y los ojos ardiendo por no haber dormido, retiró el armario y abrió la puerta. El pasillo estaba intacto. Demasiado intacto. Bajó las escaleras con cautela. La puerta del sótano seguía cerrada, la llave aún en su bolsillo. Pero algo había cambiado. La nota que había encontrado el día anterior ya no estaba sobre la mesa. En su lugar, había otra. Él intentó detenerlo. Tú no deberías. La caligrafía no era la de su esposo. Era más antigua, más firme. Clara sintió un escalofrío al comprender que había más de una voz en esa casa. Decidió ir al pueblo más cercano.
Necesitaba respuestas, alguien que conociera la historia de la hacienda. El anciano de la tienda general se quedó pálido cuando ella mencionó la propiedad. No quiso mirarla a los ojos. Esa casa no se vende, murmuró. Solo vuelve. Clara insistió. El hombre suspiró y le contó lo que nadie decía en voz alta. La hacienda había pertenecido a una familia poderosa. Una familia obsesionada con la idea de vencer a la muerte. Personas desaparecieron. Otras enloquecieron. Y cada cierto tiempo, una viuda regresaba. Siempre es una mujer sola, dijo el anciano. Siempre después de una pérdida. Clara regresó a la casa con el estómago revuelto. Al entrar, el aire estaba más cálido, casi acogedor. La casa parecía complacida, como si hubiera aprobado su regreso. Subió directamente al estudio que había evitado hasta entonces. Allí encontró un retrato cubierto por una tela. Al destaparlo, casi gritó. La mujer del cuadro era idéntica a ella. No era un parecido lejano. Era su rostro, sus ojos, incluso la cicatriz pequeña que tenía sobre la ceja. El cuadro estaba fechado en 1893. Debajo, una inscripción. La guardiana. Las paredes comenzaron a crujir. Clara retrocedió mientras recuerdos que no eran suyos inundaban su mente, rituales a la luz de las velas, promesas susurradas, un sacrificio sellado bajo tierra. Comprendió con horror que la casa no solo la había elegido, la había estado esperando generación tras generación. El cuaderno de su esposo estaba ahora abierto sobre el escritorio, aunque ella lo había dejado cerrado. Una nueva página había sido escrita. Si lees esto, ya es tarde. La casa no quiere tu muerte. Te quiere a ti. Desde el sótano, algo dejó de golpear. Y comenzó a subir las escaleras. Clara se quedó inmóvil cuando escuchó pasos. Eran lentos, pesados, seguros. La manija de la puerta giró despacio. La voz habló una vez más, ya no suplicante, sino firme. Cumple tu papel. La puerta comenzó a abrirse. La puerta se abrió solo unos centímetros antes de detenerse, como si algo al otro lado estuviera saboreando el momento. Clara no respiraba. El silencio era tan absoluto que podía oír el latido de su propio corazón golpeándole los oídos. Entonces, la puerta se cerró de golpe. Clara cayó de rodillas, sin entender. Los pasos se alejaron por el pasillo y descendieron las escaleras con la misma calma con la que habían subido. La casa había cambiado de opinión, o había decidido darle tiempo. Temblando, Clara salió del estudio. Todo parecía normal, pero la normalidad se sentía falsa, como un escenario mal montado. En la cocina, encontró una vela encendida sobre la mesa. No recordaba haberla prendido. A su lado, un plato con pan fresco, aún caliente. La casa la estaba cuidando. Clara recordó algo que el anciano del pueblo había dicho, siempre después de una pérdida. Comprendió que la casa se alimentaba del vacío, del dolor no resuelto. No quería matarla. Quería transformarla. Decidió bajar al sótano. No porque quisiera, sino porque sentía que no tenía elección. Al abrir la puerta, el aire era distinto. No olía a humedad, sino a incienso. Las paredes brillaban tenuemente, como si los símbolos estuvieran vivos. El muro derribado ahora mostraba una cámara más amplia de lo que había visto antes. En el centro, un círculo de piedra. Y sobre él, un espejo antiguo, de marco negro. Clara se acercó. En el reflejo no estaba sola. Detrás de ella apareció la figura de su esposo. No estaba herido, ni pálido. Sonreía como en los días felices. Cuando Clara se giró, no había nadie. Al volver al espejo, él seguía allí. No morí, dijo el reflejo. Me quedé. El espejo mostró escenas que ella nunca había vivido, su esposo descubriendo la verdad de la casa, intentando huir, sellando el muro, prometiendo regresar si ella volvía algún día. La casa no lo había dejado ir. Lo había absorbido. Tú puedes liberarnos, susurró. Solo debes aceptar.
Clara retrocedió. Los símbolos del suelo comenzaron a iluminarse con una luz rojiza. La casa crujía, impaciente. Comprendió que había habido otras antes que ella. Otras viudas. Otras guardianas. Y todas habían aceptado. El espejo cambió. Ahora mostraba el futuro, Clara envejeciendo en la hacienda, sola pero en paz, la casa obedeciendo cada uno de sus pensamientos. Inmortal, protegida, atrapada. Clara despertó tendida sobre el suelo del sótano, con el cuerpo entumecido y la muñeca ardiendo como si aún estuviera en llamas. Los símbolos marcados en su piel habían dejado de brillar, pero seguían allí, grabados con una precisión imposible. Al incorporarse, notó que el espejo había desaparecido. En su lugar, el círculo de piedra estaba manchado con algo oscuro, seco. Sangre. La casa estaba en silencio. No ese silencio tenso de antes, sino uno expectante, como si aguardara una respuesta. Clara subió lentamente las escaleras. Cada paso le devolvía fragmentos de recuerdos que no eran suyos, mujeres caminando por esos mismos pasillos, pronunciando promesas, entregando algo invisible a cambio de paz. En el salón, el retrato de la guardiana ya no mostraba el rostro idéntico al suyo. Ahora era distinto. Más viejo. Más cansado. Y cuando Clara se acercó, comprendió con horror que el rostro envejecido era su propio rostro futuro. No, susurró. El cuaderno de su esposo estaba abierto sobre la mesa. Las páginas pasaban solas, como movidas por una brisa que no sentía. Se detuvieron en una hoja nueva, escrita con tinta fresca. Si llegas hasta aquí, aún hay una salida. Pero el precio es mayor. Clara leyó con el corazón acelerado. Su esposo había descubierto una última posibilidad. Romper el ciclo, destruir el vínculo entre la casa y la guardiana. Pero para hacerlo, alguien debía ocupar el lugar sellado bajo la hacienda. Alguien debía quedarse para siempre. Eso es lo que querías, dijo Clara en voz alta. Un reemplazo. Las paredes crujieron, molestas. Una ráfaga de viento apagó las luces. Desde el piso superior, se escuchó un llanto suave. Clara subió corriendo. En la antigua habitación infantil, una habitación que nunca había visto antes. Encontró una cuna de madera. Dentro, no había un niño, sino un objeto envuelto en tela negra. La misma tela. Al descubrirla, encontró una pequeña caja de metal, cerrada. Al tocarla, comprendió la verdad de golpe, la casa no se alimentaba solo de dolor. Se alimentaba de decisiones. De sacrificios conscientes. La voz antigua regresó, ahora en todas partes. Cada guardiana elige. Por eso el vínculo es eterno. El aire se volvió pesado. El símbolo de la muñeca comenzó a arder otra vez. Clara cayó de rodillas mientras imágenes la invadían. Si aceptaba, su esposo permanecería con ella, atrapado pero presente. Si rechazaba, la casa reclamaría algo más, algo que ella amaba aún sin saberlo. Clara bajó al sótano con la caja de metal apretada contra el pecho y una lámpara de aceite en la otra mano. La casa reaccionaba a cada paso, las paredes gemían, el suelo vibraba suavemente, como si intentara detenerla sin tocarla. Sabía que, una vez abajo, no habría marcha atrás. El círculo de piedra seguía allí, pero ahora estaba resquebrajado. El símbolo de su muñeca ardía con un dolor limpio, decidido. Clara colocó la caja en el centro del círculo y abrió la lámpara. El olor del aceite se mezcló con el del polvo antiguo. No te pertenezco, dijo, con voz firme. La casa rugió. Las sombras se alargaron por las paredes y la voz antigua se elevó, ya no serena, sino furiosa. Sin guardiana, todo se perderá. Entonces que se pierda, respondió Clara. Derramó el aceite sobre la caja, sobre los símbolos, sobre el suelo. En el instante en que encendió la llama, el espejo apareció de nuevo, mostrando a su esposo atrapado, golpeando el cristal desde dentro. Clara, espera, gritó. Si haces esto, yo. Lo sé, susurró ella. Y aún así te amo.
Arrojó la lámpara al círculo. El fuego estalló con una fuerza imposible. Las paredes del sótano comenzaron a derrumbarse mientras los símbolos se deshacían como ceniza. La casa gritó. No como una estructura, sino como algo vivo que comprende, demasiado tarde, que está muriendo. El espejo se resquebrajó. En su último reflejo, su esposo sonrió, agradecido, antes de desaparecer en una luz blanca. Clara corrió. Subió las escaleras mientras el fuego se extendía, devorando siglos de promesas rotas. El techo colapsó detrás de ella. Cuando cruzó el portón de hierro, la hacienda entera se derrumbó sobre sí misma, tragándose su secreto para siempre. Al amanecer, Clara estaba sentada en el campo, cubierta de ceniza, pero viva. El símbolo de su muñeca había desaparecido. Por primera vez en años, el silencio no pesaba. Días después, mientras abandonaba el lugar, Clara sintió algo distinto. No una presencia, sino una ausencia definitiva. El ciclo se había roto. No habría más viudas. No habría más regresos. Antes de marcharse, encontró entre los restos una última fotografía intacta, ella, sonriendo, con una vida que aún podía construirse.